¿Sabías que a través de tu fecha de nacimiento y de una manera muy fácil podemos saber los sufrimientos más grandes que tuvieron tus padres antes de tenerte a ti? ¿Sabías que además esos sufrimientos que ellos tuvieron desearon profundamente que no los tuvieras tú? ¿Quieres saber cuáles fueron esos dolores? ¿Quieres saber cuáles fueron esos regalos de tus padres para que tú no sufrieras? Bienvenidos a Fuerza Interior. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a hacer hoy un programa especial. Va a ser un poquito largo, ya lo aviso, porque vamos a tratar este tema de los dolores que sufrieron nuestros padres, que ellos, de corazón, quisieron que nosotros no pasáramos por ello. Por esto, la energía de ese dolor, la energía de ese número, nos la hacen llegar a nosotros para que nosotros podamos dominarla, podamos manejarla y no tengamos que sufrir por ello. Así que vamos a empezar con la manera de calcular esto. Y como digo, es muy fácil, muy fácil. No vais a tener que hacer casi ningún cálculo, casi nada. Vamos a coger el día de nacimiento y el año de nacimiento, nada más. Y los vamos a reducir siempre y cuando el número que nos dé sea mayor de 22. Si, por ejemplo, naces un día 28, pues vamos a sumar 8 y 2 y nos va a dar 10. Nos quedamos con ese número. Y si naces el año que sea, te va a dar más que 22, con lo cual vamos a tener que reducirlo. Si naces en 1982, por ejemplo, pues sumamos 9 y 1, nos da 10, más 8, 18, más 2, 20. ¿Está por encima de 22? No, pues nos quedamos con ese número. Si estuviera por encima de 22, lo reducimos como hemos hecho con el otro ejemplo. Entonces, el día corresponde al dolor de la madre y el año corresponde al dolor del padre. Estas son dos energías, no fueron por supuesto los únicos dolores que sufrieron, pero son unos dolores en concreto que dijeron, para ti este regalo, para que tú no sufras. Si tienes hermanos, pues cada uno habrá heredado un dolor de papá y un dolor de mamá particular. ¿Esto para qué sirve? Pues no solo es un acto de amor, esto también es un acto de perfección a nivel biológico de la especie, de los descendientes, que cada uno va mejorando lo que hay antes que ellos, los familiares que lo preceden, los padres, los abuelos, los bisabuelos, etcétera. Con lo cual, bueno, pues es un mecanismo no solo espiritual, no solo de amor, sino también de supervivencia biológica. ¿De acuerdo? Así que bueno, teniendo esto claro, vamos a comenzar. Cada número que voy a explicar del 1 al 22, es igual para papá que para mamá. Es decir, si naces en un año 8 o en un día 8, lo único que nos está indicando es si ese dolor lo heredamos de mamá o lo heredamos de papá. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos allá. Número 1. La herida del número 1 de los padres. Bueno, esta es muy sencilla. En realidad todas son muy sencillas de explicar. La herida del número 1 pertenece a una mamá, porque papá nunca te va a dar un número 1 cuando hagas la reducción. Es una mamá que no pudo ser independiente, que por la razón que fuera tuvo que depender de su pareja o de su padre en su infancia, que no tuvo recursos, que no tuvo manera de valerse por sí misma. Es una persona que sufrió mucho por no poder ser independiente y entonces le entrega a sus hijos esta energía. Todos los que hayáis nacido el año 1, que sepáis esto, que sepáis que la herida que sufrió vuestra mamá es una herida de la imposibilidad de ser independiente. En el año 2, en el número 2, mejor dicho, número 2, nos encontramos con una herida
que va en relación a no haber recibido amor, a no haber sido escuchada a nivel emocional, haber sufrido en la relación de pareja, casi con total seguridad, o en una relación anterior de pareja que pudiera haber tenido antes de conocer a vuestro padre, porque con un número 2 tampoco nos va a dar una reducción que afecte a papá. Nos podrá dar un 20, pero no un 2. Entonces esta herida nos habla de la falta de afecto, nos habla de la falta de amor, probablemente, como digo, en la pareja, pero también pudiera haber sido una herida de falta de amor, de falta de afecto, de falta de cariño, experimentada por los abuelos, de cara de ser una niña y que sus abuelos, tus abuelos, sus padres, pues no la quisieran. Como digo, número 2, falta de afecto, falta de amor. Nos vamos con el número 3. En el número 3, la gente nacida en día 3, lo que nos está indicando es que la herida que sufrió la mamá es una herida que va en relación a una desvalorización intelectual. Una persona que no pudo estudiar, que le costó mucho sacarse los estudios, que le hubiera gustado estudiar mucho y no pudo, que le hubiera gustado aprender idiomas y no pudo, que le hubiera gustado ir al colegio y no pudo, que tuvo que a lo mejor abandonar su carrera profesional para dedicarse al cuidado de sus hijos. Hay una historia en este número, en los progenitores de la gente que habita este número en el día o en el año, de una desvalorización intelectual. ¿De acuerdo? Bueno, recordamos, estamos hablando de conocer las heridas que recibimos de papá o de mamá para que nosotros no las experimentemos, ¿vale? Es decir, esto, si tú naces un día 3, no es que tú tengas una desvalorización intelectual, es que tu mamá sufrió esta desvalorización intelectual, ¿de acuerdo? Esto siempre claro. Vamos con el 4. En el 4 nos encontramos que nuestro progenitor, mamá, papá, tuvo un problema grande a la hora de poder manifestar su vida en términos de estructuras. Por ejemplo, una mamá soltera que no tenía recursos para poder sacar su hijo adelante, que le hubiera gustado poder haberle dado una buena casa, una buena vida, pero que necesitó depender de terceras personas o que incluso tuvo que sacar adelante a ese hijo como buenamente pudo. No pudo tener las estructuras en su vida como a ella o a él le hubiera gustado. No pudo proveer de estructura a la familia como a esta persona le hubiera gustado. Como digo, número 4, carencia a la hora de poder tener una estructura para traer al mundo a este hijo. Con el número 5 nos encontramos con una historia complicada. Los hijos, hijas nacidos en año, en día 5, nos indica que los padres sufrieron algún tipo de abuso. ¿Abuso de qué clase? Bueno, de muchas clases puede ser. Puede ser un abuso en términos de poder, de fuerza, de no poder ser él o ella como les hubiera gustado, de no poder ser uno mismo, de haber tenido que encajar en un sistema muy estricto, muy rígido, muy encorsetado. Podemos estar hablando también de abusos a la integridad, papás, mamás que sufrieron violencia física o violencia verbal por parte de sus propios progenitores, por parte de la otra pareja, por parte de quien sea, ¿de acuerdo? Por supuesto, podemos hablar de abusos sexuales, Entonces, estos papás deciden desde su alma cósmica que sus hijos no experimenten esto, que aprendan lo que ellos no pudieron aprender y por eso nacen en día o en año 5. Vamos con el 6. El 6 nos indica que nuestros papás
sufrieron una desconexión importante con el jugar, con el reír, con el ser niños. Quizás tuvieron que trabajar desde muy temprano, quizás en su casa no se les alimentaba a nivel emocional de manera adecuada, quizás no pudieron vivir su infancia como les hubiera gustado. Nos indica este número que papá o mamá no pudieron ser niños, no pudieron jugar, no pudieron crecer para ser adultos como un niño debe de crecer. Tanto sufrieron esto que por ello deciden entregar este número a sus descendientes para que ellos no tengan que pasar por lo mismo. Vamos con el número 7. El número 7 nos indica que o papá o mamá sufrieron un cambio de dirección muy fuerte en su vida, un giro de guión tremendo, un giro de 180 grados. Perdieron las riendas de su vida. Algo ocurrió, algo ocurrió. Un fallecimiento de repentino, un despido en el trabajo, un giro de guión fuerte con un cierto nivel de incertidumbre justo antes de que naciera, justo antes o un tiempo anterior. Al fin y al cabo es un dolor fuerte, es un dolor fuerte que se experimenta en la vida de los padres en algún momento, que tan fuerte es que se decide pasar a los hijos para que ellos lo puedan manejar. Entonces el 7 nos habla de esto, un giro de guión, un perder el rumbo, perder el control de la vida y tener que adaptarse de manera rápida y como buenamente se pueda a este nuevo giro de guión. Por eso los hijos que nacen en día año 7 pues traen una voluntad, una intención de maestría para poder planificar, para poder estudiar los pasos a dar, etc. Vamos con el número 8. El número 8 nos indica que los padres sufrieron una pérdida de territorio. Una pérdida de territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Nos puede indicar un cambio de país, un cambio de ciudad repentino, por supuesto no deseado. Estamos hablando de sufrimientos. Si fuera deseado, pues no habría ningún problema. Estamos hablando de algo que ocurre de manera inesperada y que no es buscado. Un cambio de ciudad, un cambio de país, pero también, por ejemplo, una pérdida de, de un trabajo. O como ocurría antes, en la época de nuestros abuelos, que tú tuvieras unas tierras y que hubiera una guerra, por ejemplo, y te quitaran esas tierras. O que tuvieras una pérdida fuerte de patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una pérdida de territorio muy fuerte que se graba de manera intensa dentro de estos papás y que deciden que sus hijos pues aprendan a manejar esta energía para que no les pase lo mismo que a ellos. Muy bien, vamos con el 9. El 9 nos indica que estos papás sufrieron una especie como de aislamiento emocional, imposibilidad para hablar de sus emociones, imposibilidad no solo porque les costara, sino porque la otra parte no les escuchaba. Quizás fueron en su infancia niños que sus padres no les atendían para nada sus emociones, no estaban pendientes de lo que sentían, por lo tanto acabaron por no hablar de ese tema, acabaron por guardarse esas emociones y sin ningún género de duda pues lo pasaron muy mal por no poder comunicarse en este sentido, por no poder comunicar sus emociones, por no ser atendidos a nivel emocional. Y por eso trasladan este aprendizaje para que sus hijos no pasen por lo mismo. Vamos con el número 10. Los papás de los nacidos en día o año 10 nos indica que es gente que le faltó coraje para creer en sí mismos y emprender los deseos de su vida, para emprender sus sueños, para conquistar sus metas, sus objetivos. Les faltó ese empujón, ese valor, ese extra. No pudieron. Quizás pensaron que era muy difícil, que no tendrían suerte, que no tendrían recursos, o quizás incluso fue el propio nacimiento del niño el que les hizo pensar que ya no tenían espacio para sus sueños. Es totalmente equivocado.
totalmente equivocado. Es una creencia que se convierte en un sufrimiento que vienen a heredar los hijos. Por eso los que estáis viendo este vídeo, que hayáis nacido en un día o en un año 10, pues sois personas muy inquietas, muy de no parar, también de darle muchas vueltas al coco, muy de darle demasiadas vueltas al coco, y eso os bloquea el movimiento. Y bueno, ahí está el aprendizaje, ¿no? El aprender a pensar menos y actuar más. Pues esto es porque vuestros papás en algún momento tiraron la toalla con respecto a sus sueños y ellos no querían que a vosotros os pasara lo mismo. Vamos con el número 11, día, año 11. Estos son papás que no pudieron desarrollar su mundo emocional. No pudieron desarrollarlo porque, ya no porque los padres no escucharan, ya no porque los amigos no escucharan, sino porque no tuvieron la capacidad por ellos mismos de desarrollarlo, porque quizás ellos mismos no escuchaban sus propias emociones, ¿de acuerdo? Entonces se convirtieron en personas coléricas o quizás también demasiado melancólicas, aunque bueno, en el 11 es más el tema de la cólera, porque normalmente esta desconexión emocional viene por parte de otro elemento masculino, que bien pudiera ser vuestro abuelo o un tío de la familia o un jefe muy estricto. El caso es que estas personas, al fin y al cabo, tuvieron que desconectar de su mundo emocional, no pudieron permitirse escuchar sus necesidades emocionales. Como digo, bien puede ser el caso de alguien que tuviera que trabajar demasiado, que tuviera que cumplir con unos estándares un tanto estrictos, que no tuviera espacio para conectar con su corazón y que además esa desconexión hubiera estado un poco como vinculada a otra figura masculina, que como digo, bien puede ser pues un abuelo o otro tipo de familiar, incluso pudiera ser una mujer con una energía masculina muy fuerte, ¿de acuerdo? Así que bueno, esto es lo que nos dice el número 11. Vamos con el número 12. Los nacidos en día, año 12, nos indica que los papás fueron personas demasiado centradas en ayudar a los demás, demasiado volcadas en el servicio al otro, y que en un momento dado, cuando ellos necesitaron ayuda, no se les brindó esta ayuda, se les abandonó. Claro, tú imagínate unos padres volcados a ayudar a la comunidad, volcados a ayudar a la familia, volcados a ayudar a quien sea, de corazón, y que el día que necesitan ayuda, el día que realmente les hace falta una mano tendida, no la encuentran. Eso genera un gran sufrimiento. Y ese es el sufrimiento que no quieren que sus hijos tengan que experimentar. El 12 es el número del sacrificio. Y en el sacrificio no hay honor ni hay gloria, solo hay sufrimiento. Y esto es lo que los que hayáis nacido en día o año 12, esto es lo que vuestros padres quieren que aprendáis, a no sacrificarse, a no sufrir por los demás, a mirar por uno mismo. Luego haré unas notas finales para aclarar un poco cómo se vive esto, cómo lo vive una persona que ha nacido en uno de estos días, en un día o en un año, porque hay una historia interesante. Vamos con el número 13. Bueno, hablábamos de que en el 11 había mucha rabia, porque quizás la melancolía pertenecía más a otro número. Correcto. Este es el número que nos va a indicar esto. Los nacidos en día o año 13 nos están informando de que sus padres han pasado un momento muy desagradable, muy duro, muy triste, muy melancólico, por la imposibilidad de haber llevado a haber llevado a cabo los cambios necesarios en su vida. Quizás tuvieron que aprovechar esa oportunidad de irse a vivir a otro país, a un nuevo trabajo lleno de oportunidades. No tuvieron la capacidad, la fuerza, el creer en uno mismo, y luego cuando observaron qué tal le fue a la gente que sí que se pudo ir, pues les fue de maravilla, les solucionó muchos problemas.
y ellos no pudieron dar ese paso. Quizás no tuvieron el coraje de abandonar ese trabajo que tanto dolor les hizo pasar. Quizás no tuvieron el valor de dejar una pareja y sufrieron mucho por ello. Y pensaron que esto no lo viva mi hijo, mi hija, que mi hijo, mi hija tenga la capacidad suficiente, la fuerza suficiente para dar el paso, dejar morir a lo viejo y traer un mundo nuevo, que es de lo que trata este número, el 13. Muy bien, vamos con el 14. Los papás de los niños, de las niñas nacidos en día o año 14, sufrieron un gran número de heridas derivadas de problemas en la comunicación. Problemas de comunicación en la familia o en la pareja, malos entendidos que derivan en un sufrimiento donde las familias se rompen o las parejas o de repente dejas de ver a tu tío o a tu abuelo por un malentendido. Problemas de comunicación que quizás se vivieran también en el entorno laboral, en las amistades. Estos malos entendidos, seguro que conocéis muchos casos de amigos, familia, parejas que dejan de verse, que dejan de hablarse por un malentendido y causa mucho dolor. Padres que dejan de ver a sus hijos por un malentendido, por una frase malentendida, por no hablar las cosas. Por eso, los niños, las niñas que vienen en día o año 14, vienen a aprender esto. Vienen a aprender a ser maestros a la hora de encontrar la comunicación entre polaridades que están enfrentadas, a ser buenos uniendo a personas que están en un conflicto, que están separados por un conflicto. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Vamos ya por el número 15. Vamos a buen ritmo, la verdad. Pensaba que iba a tardar más. Bueno, el número 15 en general es potente. El año 15 o el día 15 nos habla de padres que pudieran llegar a ser incluso violentos o agresivos por la frustración de no haber podido desarrollar su pasión. Son padres que no pudieron desarrollar su pasión. Imaginad vosotros que de repente descubrís algo que os vuelve loco, que os apasiona, pero está fuera de vuestro alcance. No podéis hacerlo. No podéis hacerlo. Y eso os quema por dentro, os desgasta, os llena de impotencia, de frustración, y eso, claro, deriva en ira, en rabia, en agresividad, por no haber podido conectar con esa pasión. Si me permitís un punto, todos estos dolores, todas estas emociones desagradables, se experimentan como real por parte de los padres, pero no son reales. Es decir, estos padres, estas madres, lo que no tuvieron fueron las herramientas interiores para poder hacerlo, porque nada en la vida te impide hacer lo que te nace de corazón, nada en la vida. Pero bien es cierto que quizás no disponían de las herramientas internas para poder llevar a cabo esto. Vivimos en una época maravillosa donde el autoconocimiento, la autorresponsabilidad está a la orden del día y tenemos a nuestra disposición una infinidad de herramientas para poder trascender cualquier conflicto, cualquier problema, cosa que nuestros padres y muchísimo menos nuestros abuelos no tenían. Entonces, bueno, simplemente es aclarar esto. No es que fueran incapaces porque no tuvieran la posibilidad, sino que dentro de ellos no encontraron la manera de hacerlo. ¿De acuerdo? De todas formas, estos regalos que son el día y el año, que son regalazos, nos los dan para que nosotros sí podamos hacerlo. ¿Vale? Vamos con el 16. Bien, uno de mis números favoritos.
Los papás de los hijos, hijas nacidos en día o año 16 nos indican que los padres vivieron un gran complejo de inferioridad por no haber podido alcanzar sus metas, sus objetivos, por no haber podido cumplir sus estándares de vida. Es un gran peso cuando quieres alcanzar algo y no te das cuenta de que ya lo has alcanzado. Es que esto es una historia muy potente, la del número 16. Es como el que te dice que quiere ser rico, pero ya es rico. El que quiere ser feliz y no se está dando cuenta que ya es feliz. Por otro lado, también podemos encontrarnos casos de padres que buscaran un elemento concreto de abundancia, como puede ser ganar una cantidad de dinero X o vivir en una casa concreta. Pero si nos vamos más allá, ¿para qué quieres ese dinero? Para vivir bien. Y probablemente ese padre, esa madre ya vivía bien, pero no en sus altas expectativas. ¿Para qué quieres una casa, esa casa que tu papá, tu mamá podía tener en su mente? ¿Para qué querías esa casa? Para tener a la familia a gusto. Probablemente tu familia ya estuviera a gusto. Entonces estos padres viven esa frustración enorme de no haber podido alcanzar sus objetivos. Otras veces quizás es porque realmente la vida les llevó por otros caminos y no pudieron dirigirse hacia ese otro lugar. Pero de verdad, la vida, en tanto en cuanto tú no te niegues a ti mismo, la vida te va a dar lo que tú quieras, quizás no de la manera exacta y concreta que tú estás pensando, pero te lo va a dar. Entonces, bueno, este es el 16. Estos padres tan exigentes consigo mismos que no pudieron ser felices por esa autoexigencia. En concreto, normalmente esta autoexigencia puede estar heredada por los padres de estos padres. Y sin ningún género de duda, los nacidos en día o año 16 van a experimentar sí o sí un conflicto con la figura masculina, que normalmente va a ser papá, pero a veces también puede ser mamá. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Nos vamos con el número 17. Las personas nacidas en día año 17 nos indican que sus padres eran extremadamente sensibles, muy, muy, muy sensibles. Nunca se sintieron entendidos ni en su entorno, ni sus padres, ni en sus amistades. Vivieron una infancia muy basada en la soledad, en el abandono, sin contacto físico, sin abrazos, sin nadie que se molestase en atender a sus necesidades emocionales, sin nadie que se molestase en llegar a su corazón. Por supuesto, pues vivieron con mucha ansiedad, con mucho miedo. Son personas que suelen ser muy cariñosas, muy cercanas, pero que tampoco quieren molestar, porque sentían que de pequeños molestaban. Y bueno, seguro que tengo la sensación que alguno de los que me está viendo tiene este número 17 o que conoce a alguien nacido en día 17 y seguro que puedes por ti mismo, por ti misma verlo, que el papá de esta persona o la mamá de esta persona son personas muy discretas, muy sencillas, muy de no querer molestar, pero tremendamente amorosas, tremendamente cariñosas. Y bueno, estos papás le entregan este regalo a los hijos para que se abran al mundo del abrazo, del contacto físico, de la sensualidad también, y que lo disfruten, lo que ellos no pudieron disfrutar. Vamos con el número 18, otro de mis números favoritos. Bueno, el 18 nos va a hablar de las personas con día año 18, nos habla de que sus padres experimentaron una relación con un familiar, que normalmente son los abuelos, o sea, sus propios padres, un familiar
perdió el control de su cabeza. Esto quiero aclararlo porque tiene dos vertientes y quiero que lo entendáis bien. Puede ser que experimentara el contacto con personas que tuvieron demencia, que tuvieron alcoholismo, que tuvieron algún trastorno mental y que esto les dejó muy marcados, ¿no? Les dejó muy marcados. Quizás los padres de tus padres eran alcohólicos o tenían Alzheimer o tenían algún tipo de demencia y eso marcó mucho a tus papás y por eso heredas tú esta historia. Para que no la sufras, claro, para que controles el otro lado del cerebro. Y esto es lo que quiero aclarar. Esto es lo que quiero aclarar. Porque como os decía, hay dos vertientes. Una es esta, la de los problemas mentales, y la otra es la del contacto con el otro lado del velo, con el otro lado de la realidad. Quizás tus papás estuvieron en contacto con el mundo de la mediumnidad, con las canalizaciones, con todo este mundo. ¿Y por qué van entroncados? Porque tanto una cosa como la otra están al otro lado del cerebro. Están en el mundo inconsciente, en el mundo invisible. Por eso está entroncado esto con el 18 y por eso digamos que podemos vivir ese 18, codificarlo, ¿no? Descodificarlo, mejor dicho, de nuestros padres en estas dos vertientes, porque ambas dos están detrás. Y por supuesto una demencia, un problema de alcoholismo, un Alzheimer, es un traspasar el velo hacia un lado descompensado. Y el otro tipo de contacto, papás que tuvieron contacto con el mundo de lo sutil, con el mundo de lo espiritual, nos está hablando de traspasar el otro lado del velo, pero desde un lugar más equilibrado. ¿Vale? Bueno, vamos con el número 19. Ya va quedando menos, ya va quedando menos. El número 19 es muy bonito. El 19 y el 21 a mí me parecen muy especiales porque nos hablan de una cosa muy concreta, muy, 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 muy concreta. Y voy a intentar explicarlo bien porque puede ser un poco lioso. Si el 19 lo hereda por parte de mamá, nos encontramos con que el dolor que sufrió esa mamá fue la pérdida de la energía masculina, ya bien porque su pareja, es decir, tu papá, dejó de ser la persona que era o incluso falleció o se marchó de casa o pegó un giro de guión, o bien fue el padre de su padre, es decir, tu abuelo materno, el que transmitió esa pérdida de energía masculina. ¿Cómo se puede hacer una pérdida de energía masculina? Bueno, porque puede pasar un evento, vámonos a la posición del abuelo paterno, puede ocurrir un evento donde tu padre ya no es esa persona que tú conocías, o fallece, o de repente se vuelve muy violento, o descubres que tiene varias amantes y esa energía paterna se pierde. El 19 nos habla de una pérdida de la energía paterna, ¿de acuerdo? ¿Y cómo energía paterna qué es? Normalmente la ejercen los hombres, pero por supuesto también la pueden ejercer las mujeres. Una mujer con mucha energía masculina también nos puede estar indicando esto, ¿vale? En el caso del padre es ligeramente distinto y es más concreto, porque en el caso del padre sí o sí nos está hablando del abuelo paterno. Hay una historia con el abuelo paterno, una historia donde esa energía desaparece, por lo que he citado anteriormente. Pero si se nace en un año 19, lo que nos va a indicar es que papá sufrió mucho con su padre, con tu abuelo. Hubo una historia ahí. Esa historia hay que preguntar, oye papá, ¿qué pasó con el abuelo? ¿Qué pasó con el abuelo? Porque ahí hay una historia. Ahí hay una historia. En cualquier caso, el 19 nos habla de la pérdida de la referencia masculina en la familia. ¿Sí? Vamos con el 20. El 20 nos habla, el 20 es otro número muy potente, nos habla de papás, mamá o papá,
que fueron totalmente ninguneados, que eran un cero a la izquierda, no contaban para nada en la familia, no eran importantes, probablemente se rieran de ellos, no les hacían ni caso, no los reconocían, nadie les preguntaba si estaban bien, si no estaban bien, si querían carne o pescado, si querían entrar o salir, les daba igual, no experimentaron el ser personas reconocidas, no experimentaron el ser personas importantes. Eran, como digo, un cero a la izquierda. Sufrieron seguramente muchas comparaciones con sus hermanos o con sus primos o con compañeros de trabajo y ellos nunca se sintieron valorados ni reconocidos y lo sufrieron mucho. Lo sufrieron mucho. Normalmente, ya os hablaba en el 16, que normalmente este número tiene una vinculación con la energía paterna. Padres, abuelos, jefes, etcétera, o mujeres con mucha energía masculina, pero normalmente son los padres. Y ya os digo que sí o sí, las personas que nacen en día o año 20 o que tienen otros 20 en la carta, también experimentan la ausencia de la energía paterna, de la energía masculina, bien porque su padre desaparece, bien porque se muere a edad temprana, bien porque no está para ellos. Y bueno, y qué curioso, ¿no? Que un padre que ha tenido este sufrimiento le entrega a su hijo esa energía a través de él mismo estar ausente, ¿verdad? De esto vamos a hablar al final del vídeo. Voy a hacer unos minutos especiales para que entendamos mejor cómo se vive esto, ¿no? Cómo se vive los números que heredamos de papá y de mamá. Vamos con el 21. El 21 es exactamente igual que el 19, solo que con la energía femenina. Es decir, es una ausencia repentina de la energía femenina en el árbol. Si lo heredamos de mamá, sin duda es la abuela materna, y si lo heredamos de papá, pudiera ser el dolor de la desaparición de la energía femenina en tanto a su pareja, es decir, a tu madre, o la desaparición de la energía femenina porque le pasará algo a tu abuela, ¿de acuerdo? O a otra mujer, alguna otra historia, ¿no? Pero normalmente pues es mamá, la abuela, a lo mejor una tía, una amiga muy íntima de la familia, pero entendedme, normalmente la energía masculina la va a llevar papá y la energía femenina la va a llevar mamá. Entonces, bueno, el 21, como digo, es igual que el 19, solo que con la energía femenina. Y por último, vamos con el 22. El 22, las personas nacidas en día año 22, nos indica que los padres les hubiera gustado desarrollar la estructura, normalmente la estructura familiar, de otra manera. Quizás nos encontramos con padres que no querían tener hijos, pero tuvieron hijos. Quizás nos encontramos con padres que les hubiera gustado que esa crianza hubiera sido más abierta, más moderna, no como antes, que ya los padres que tenían hijos ya se les acababa la vida. Ahora los padres que tienen hijos pueden hacer una vida diferente, ¿no? Quizás les hubiera gustado, fijaros lo que os digo, montar una empresa para poder proveer a su familia y no pudieron. ¿De acuerdo? El 22 nos habla de una manera original y creativa de generar estructuras nuevas. Cuando lo heredamos de nuestros padres normalmente se refiere a la estructura de la familia o en relación a la estructura de la familia. Luego el número 22 en otras posiciones lo vivimos como el desarrollo de lo creativo, en muchas ocasiones del arte. Pero en el caso de las herencias de papá o de mamá suele tener que ver con el desarrollo de la estructura familiar o de algo en relación a la estructura familiar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí el viaje. ¿Y qué es lo que os quería contar? ¿Qué es lo que os quería contar?
espero que lo primero de todo que os haya gustado, que hayáis podido ver esa relación de el día, el año de nacimiento en vuestra propia, en vuestro propio caso. Pero, vale, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa con, con vosotros, ¿no? Que habéis nacido en un día concreto, en un año concreto. Se supone que esa energía ya la tengo yo dominada, ya, pam, 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 soy maestro, porque para eso la he heredado de mis padres. No, en absoluto. De hecho, la vas a sufrir. ¿Y dónde está la gracia entonces? Bueno, la gracia, por un lado, radica en que para saber qué tan bien o tan regular llevas el desarrollo de la energía que has heredado de tus padres, primero de todo deberás analizar qué tal te llevas con ellos. ¿Tienes una relación sana? ¿Tienes una relación saludable? ¿O no? ¿O hay historias ahí? Porque de eso va a depender que tú puedas desarrollar mejor ese número o no. Y estos números no dejan mucho espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Que venimos a trabajarlos, porque depende de esto el desarrollo de la estirpe a la que pertenezco. Estos números para nada se traen aprendidos, como prácticamente casi ningún número. Hay algún número que sí que traemos ya bastante bien dominado, pero estos en concreto no. Entonces lo normal es que vivas las mismas experiencias que tus padres. Es tan sencillo como entender que nosotros por fidelidad al clan vamos a tirar siempre por repetir lo que hicieron nuestros padres, como acto de honor y de orgullo de pertenecer a esa familia. Y porque además, siendo pequeños, aprendimos a ser amados gracias a cumplir con las creencias y las reglas de nuestros padres. Con lo cual, el día y el año, a nivel numerológico, son como una especie de cárcel de oro, donde si cumplimos con lo que papá y mamá dice, seremos amados, pero si no cumplimos, seremos unos fugitivos. Si no cumplimos, seremos unos fugitivos. Y si cumplimos, aparte de ser amados, estaremos condenados a repetir los mismos errores que nuestros padres. Pero si tenemos el valor de dar el salto, probablemente tengamos la sensación de haber deshonrado a nuestra familia. Bueno, esto da para hacer otro vídeo y este tema realmente es muy profundo, muy amplio, lo que refiere a el día y el año de nacimiento, a todas las trampas mentales que hay con la fidelidad al clan, a cómo las familias se estructuran a veces en relación a los mandatos familiares, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, esto como digo daría para otro vídeo. Así que bueno, de momento vamos a parar aquí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Si tenéis dudas, cuestiones, preguntas, lo que queráis, para eso estoy aquí, para contestaros, para entregaros lo que buenamente pueda desde el corazón. Así que bueno, si os ha gustado, darle like, compartirlo, si pensáis que a alguien también le pudiera gustar, suscribiros si no lo habéis hecho y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Chao.